Buenas noches, vamos a empezar esta clase. Bien, lo que estamos viendo es, ahora sí hemos entrado ya en materia, ¿verdad? Es decir, en el cálculo de límites. Una primera categoría es esta. Acá, en estos primeros ejercicios, bueno, la idea era sobre lo que se va a hacer, ¿no? Bien, noten que en el último ejercicio ha sido necesario utilizar una técnica de factorización. Ruffini, por ejemplo. ¿Verdad? Hemos aclarado de que, a diferencia de lo que conocíamos de factorizaciones en colegio, en donde había que probar todos los números que son divisores del término constante, ahora no es así, ¿verdad? Ahora simplemente probamos un número en donde ya sabemos que el residuo va a ser cero. Eso, claro está, simplifica bastante el problema y realmente convierte el problema de calcular límites en un problema de álgebra. Si nosotros vemos en estos dos ejercicios, el álgebra es el asunto, ¿verdad? En el cálculo, no. Al final, en ese concepto de función continua que se calcula su límite por simple reemplazo, ahí empleamos un concepto de cálculo. Pero lo demás es pura álgebra. Bien, ahora vamos a ver un otro problema referente a lo siguiente. Un ratito, por favor. Mire, el problema que nos interesa ahora va a ser lo siguiente. Otro ejercicio. En este ejercicio vamos a nosotros a plantear resolver el siguiente problema. Aunque el ejemplo que vamos a ver es muy elemental, ¿sí? Exactamente eso se hace con cualquier otro problema. ¿Sí? Entonces, me he puesto una regla. Miren, ahora aquí vamos a colocar x cuadrado menos 1 y acá abajo lo siguiente. Raíz de x cuadrado más 2x menos raíz también de x más, perdón, x, un ratito, no eso. Es colocar 2x más 1. Lo primero que hacemos es ver si realmente es indeterminación 0 sobre 0. Y podemos advertir que sí, realmente lo es. A ver, reemplacen, por favor, comprueben ese extremo. Si realmente es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Sí. Es, ¿no es cierto? Bien. Entonces, una vez que verificamos que es indeterminación 0 sobre 0, voy a agrandar un poquito esto, muy pequeño esto. Un ratito, jóvenes. Voy a agrandar un poco. Aquí era 2x, ¿no? Bien, aquí también esto es 2x. Pequeño es eso. Bien, entonces ahí tenemos indeterminación 0 sobre 0. Otra vez es un caso 0 sobre 0. Por el impulso de los problemas anteriores, esperamos factorizar x menos 1. Acá factorizar eso es fácil, ¿verdad? Yo no he puesto nada. Pero esto es un polinomio.
¿verdad? Esto no es un polinomio, ¿sí? En consecuencia, acá no podríamos decir que la factorización es inmediata, ¿no? Pero aquí vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a utilizar eso que han estado utilizando en álgebra y les dije que estudiaran, ¿no? Que repasaran. Entonces vamos a colocar un recuadrito antes de resolver el problema, lo siguiente. Si tuviésemos una diferencia de raíces cuadradas, la conexión está muy lenta. Esperemos, la conexión ya no está muy lenta. Ahora sí. Por raíz de A más raíz de B, recuerden que eso es una diferencia de cuadrados. ¿Aquí es igual? ¿Alguien dígame? A cuadrado menos B cuadrado. No. A menos B. A menos B. Raíz de A al cuadrado menos raíz de B al cuadrado. Así es, está bien eso. Eso es A menos B. Entonces, esa es la fórmula que vamos a emplear ahora. Sí, eso se llama diferencia de, o la diferencia de cuadrados. Esta parte, su conjugada, esta parte va a ser la suma de cuadrados. Estas dos expresiones se llaman expresiones conjugadas. Entonces, si nosotros multiplicamos a esta cantidad por su conjugada, noten que los radicales, igual que acá, van a desaparecer. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar ahora. Bien, entonces vamos a colocar acá solución del problema. Entonces, ¿qué va a ser L? Límite cuando X tiende a 1. Entonces, acá vamos a decir, acá arriba no hacemos nada. X cuadrado menos 1. Acá va. Al multiplicar por la conjugada, noten que esto sería A y esto sería B. Esto se convierte en X cuadrado. Esto era más, ¿no? Por favor, vamos a corregir. Esto era más. ¿Está bien? El problema original que nos plantea. Sería esto. Menos 2x más 1. Eso es lo que obtenemos al haber multiplicado por la conjugada. Por supuesto que no podemos simplemente multiplicar al denominador. Hay que multiplicar también al numerador. ¿Y qué vamos a multiplicar? Claro está la conjugada. X cuadrado más 2x más raíz de 2x más 1. Cerramos corchete. Bien. Noten que ahora esto, ¿verdad? Esto, no está notándose mucho, ¿no? A ver, esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Bien. Solo que ahora tenemos una ventaja. La ventaja es que acá se puede factorizar y acá también. ¿Sí?
De hecho, en este caso, bueno, es muy casual esto, no siempre va a ser así. Bien, en realidad, ahí se simplifica todo, ¿sí? A ver, a ver. Simplifiquen este cociente. A ver, ¿qué pasó? A ver, simplifiquen esto. ¿Cuánto les queda? X menos 1. Ya, pues después de Bueno, eso, X cuadrado menos 1. muy Y bien, después se simplifica con lo de arriba. muy bien, listo. Pues, en este caso, bueno, no siempre va a ser así. Todo se simplifica. Y entonces, y si no se simplificara, lo más seguro es que se va a simplificar el factor x menos 1. En este caso todo se simplifica. Va a quedar solamente esto. ¿Y eso qué va a hacer si simplificamos raíz de 3 más raíz de 3? Y eso es 2 veces raíz de 3. Pues, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho uso de la conjugada. Bien, miren, si no hay ganas de trabajar, mejor haremos un ejercicio más, pues y listo. Si creen que es extremadamente fácil, no es un problema y pasamos a otra cosa. Bien, entonces, vamos a ver el texto, va a ser un problema y vamos a otra cosa. Bien, por ejemplo, este problema. Calcular este límite. Es el límite que ahora nos interesa. Si reemplazamos en el numerador, acá tendríamos, a ver, menos 6 más 22, claramente va a ser 10 raíz de 16. Acá, reemplazamos, vamos a tener 9, 27, 27 menos 11. También va a ser 16. Raíz de 16 menos raíz de 16, eso es 0. En el denominador, ¿qué vamos a tener? Acá tendríamos 15 por 5, 45, ¿no? Perdón, 9 por 5, mejor dicho. 9 por 5, 45. Más 5, 50. Acá tendríamos menos 15 más 65, también es 50. Raíz cúbica de 50 menos raíz cúbica de 50, eso es 0. Tenemos entonces ahí, ¿verdad?, una indeterminación 0 sobre 0. Pues para eso vamos a emplear conjugadas. Pues una conjugada en el numerador y otra conjugada en el denominador. Entonces vamos a utilizar doble conjugada. La conjugada de una diferencia de raíces cúbicas, claro está, no es la suma de raíces cúbicas. ¿No? Es un trinomio en este caso, ¿no? Estudien, por favor, eso. Bien, entonces L, ¿en qué se convierte? L viene a ser el límite cuando x tiende a menos 3.
Entonces multiplicamos por la conjugada en el numerador. Lo que obtenemos es lo siguiente, ¿verdad? Los radicales desaparecen, tendríamos paréntesis. Un poco más pequeño lo voy a hacer, no nos va a alcanzar. 3x cuadrado más 2x menos 5, menos 2x más 22. Eso es lo que se obtiene con la conjugada. En el denominador también aplicamos conjugada. Tendríamos 5x cuadrado más 5, menos 5x más 65. Después de aplicar conjugada en el numerador y denominador, encontramos eso. Por supuesto que ahí nos falta algo, porque si hemos multiplicado por la conjugada en el numerador, hay que hacer lo mismo en el denominador. Pues la conjugada que hemos empleado en el numerador era lo siguiente. La raíz cuadrada de 3x cuadrado más 2x menos 5. Más la raíz de 2x más 22. ¿Listo? Esa es la conjugada que se ha empleado en el numerador. Para cancelarlo, hacemos lo mismo en el denominador. Ahora, acá empleamos también una conjugada. Por eso tenemos esto. Y acá arriba hay que colocar la conjugada que se ha empleado. Eso es lo siguiente. La raíz cúbica de 5x cuadrado más 5 al cuadrado, más la raíz cúbica de 5x cuadrado más 5 por 5x más 65, más la raíz cúbica de 5x más 65 al cuadrado. Listo. Eso es lo que tenemos. Noten que acá no hay nada que hacer. A todo esto también pueden hacer en el examen. Sí, a todo esto vamos a llamarle con una letra para no escribir otra vez. A, por ejemplo. Entonces, ahora lo que tenemos es lo siguiente. Acá tenemos un cociente de polinomios. ¿Verdad? Esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a menos 3. Bien, factoricen ahora el numerador y factoricen el denominador. Noten que eso, que x igual a menos 3 es una raíz. Usen una calculadora o la regla de Ruffini. Bien, entonces empleen alguna regla. Factoricen. Entonces, tiempo. 3 minutos. 4.
Bien, entonces dícteme la factorización del numerador. 3, paréntesis, x menos 3. Ya, un ratito. A ver, un momentito, por favor. Entonces sería 3, paréntesis, X menos 3, ya, por... paréntesis, x más 3. Muy bien, gracias. Listo. Y el denominador sería, 5, muy bien, x, paréntesis, x más 3, paréntesis, x menos 4. muy bien, x menos 4. Por a. ¿Sí? Por a. Bien, esto es a. En el examen pueden hacer lo mismo, ¿no? Para no estar escribiendo. Esto es un caso ya resuelto. Al final vamos a comentar otra vez. Noten que la conjugada de una diferencia de raíces cúbicas no es la suma de raíces cúbicas, es este trinomio. A diferencia de la conjugada de una diferencia de raíces cuadradas, es la suma de raíces cuadradas. En las diferentes raíces cúbicas no es así, ¿no? ¿Bien? Ahora sabemos que esto se cancela con esto. Y no hay más indeterminación. El problema ha quedado resuelto. ¿Sí? Entonces, todo lo que hay que hacer es reemplazar. Pues esto va a ser, si reemplazamos x igual a, perdón, aquí me he equivocado al simplificar, ¿no? ¿Sí? Un ratito. Se simplifica x más 3 con x más 3, eso sí. Entonces, esto queda como, a ver, acá quedaría menos 3, menos 6. ¿Verdad? Menos 6 por 3, menos 18. Acá abajo tendríamos menos 3, menos 4, menos 7. Menos 7 por 5, menos, ¿cuál sería? ¿Ya no ven qué queda el denominador? ¿Perdón? 35. Muy bien. 35. Por. Ahora, un hecho que siempre va a ser así. Ahora hay que colocar lo que queda de A. Desde A, mejor, desde A, no de A. Lo que queda desde esta parte. Miren, lo que está dentro de este radical de seguro es lo mismo que esto, ¿verdad? Ya lo hemos comprobado. ¿Por qué? Porque solamente así esta diferencia va a ser 0. Entonces, en x igual a menos 3, hemos dicho esto es raíz de 16. Eso también es raíz de 16. O sea, sería 2 veces raíz de 16. Acá arriba va a ocurrir lo mismo. Noten que esto en x igual a menos 3 es lo mismo que esto. ¿Qué quiere decir? Esto al cuadrado, raíz cúbica, va a aparecer acá y acá. Desreemplazan acá, vamos a tener esto por esto y va a ser lo mismo. Y esto va a ser lo mismo. Eso quiere decir que va a ser 3 veces raíz cúbica. A ver, lo más fácil donde se puede reemplazar acá. Menos 15 más 65, 50. 50 al cuadrado. Y 3 veces. Bien, eso es lo que se tiene. Bien, simplifiquen ahora esta parte. Vamos a copiar la solución. Bueno, en el examen no tiene necesidad de simplificar, ¿no? Solo vamos a simplificar para ver que hemos hecho bien, porque tenemos la solución. Esta es la solución que está en el texto. Bien. Raíz cúbica de 2500 está bien, esto es 50 al cuadrado. Raíz de 16 también es la raíz de 16. Ahora, menos con menos da más. 18 por 3 sobre 35 por 2. A ver, calculen eso.
27 sobre 35, está bien, ¿no? Esto es lo mismo, lo dejamos ahí. Bien, entonces esa es la forma de proceder cuando tenemos una diferencia de raíces cúbicas. Aquí voy a escribir esa formulita. Cuando uno tiene, a ver, ahí tiene el problema, solamente aquí un comentario final. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Si tuviésemos una... Un ratito, por favor. A ver, ¿qué estaríamos diciendo? Si tuviésemos diferencia de raíces cúbicas, la conjugada no es la suma, es raíz cúbica de a al cuadrado más la raíz cúbica de a por b más la raíz cúbica de b cuadrado. Si hacemos ese producto, eso nos da a menos b, la diferencia entre a y b. Eso es lo que llamamos la conjugada de una diferencia de raíces, cúbicas. Es un trinomio, ¿no? Y también hay una conjugada para la diferencia de raíces cuartas. Bien, entonces, todos los problemas que hay acá son de ese tipo. Sí, deberían resolver eso, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a otra parte. A indeterminaciones con funciones trigonométricas. ¿Sí? Bien, un nuevo temita. Vamos a tener una pausa de 5 minutos. Pausa a partir de ahora, jóvenes.
Bien, vamos a continuar. Entonces, ahora corresponde estudiar indeterminaciones con funciones trigonométricas. Miren, en esta parte, si diríamos otra vez, ¿cuál es el papel del cálculo? Diríamos la demostración del siguiente teorema. No vamos a demostrarlo, vamos a enunciar. Porque una vez que tenemos ese teorema, otra vez es todo álgebra. Ustedes en los anteriores problemas se dan cuenta, ¿verdad? Ahí esencialmente el cálculo es poco, salvo colocar el límite, que no es ningún esfuerzo, reemplazar, que tampoco. Pero sí esa parte de conjugada, multiplicación, esa parte del álgebra, eso sí es, lo diríamos, lo importante acá. En otras palabras, las herramientas de cálculo son simples. ¿Cuál es el problema si la hay? Álgebra. Acá ocurre lo mismo. El teorema que vamos a enunciar dice lo siguiente. Vamos a hacer una separación. Bien, entonces acá vamos a trabajar con el siguiente teorema. Teorema. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, eso es 1. Sí, no vamos a hacer una demostración de esto. Sí vamos a al menos comentar lo siguiente. Les voy a pedir que usemos una calculadora para hacer algunos cálculos. Es necesario que hagan ustedes esto. Y es para ustedes, pero no, yo no estoy pensando volver yo a aprender otra vez. Es para ustedes. Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer algunos cálculos antes de continuar con la materia. Miren, vamos a calcular, en una calculadora, seno de 0.001 sobre 0.001. Bien. A ver, usen sus máquinas y díganme qué encuentran. 0,01745. Ya. ¿Alguien otro valor? Sí, ingeniero. Eso. Muy bien. Sí. Ahora les voy a pedir lo siguiente. Pongan sus máquinas en radianes y vuelvan a calcular. Sale 1. Exactamente, uno con unos cuantos decimales. 0.9999. Muy bien. Así. ¿Sí? Es lo que tenemos. ¿Verdad? Y podemos seguir viendo esto. A ver, antes por una explicación de por qué con radianes sale eso y en grados sale el otro. Es que acá, fíjense, recuerden, si esto estaba en grados, la función seno es un número. Y acá seguimos con grados.
esto pierde todo sentido, este cociente. En cambio, si estamos en radianes, recuerden, radianes al final son un número, no están en un sistema como los grados. Por eso acá, en este cálculo, puesto que el ángulo está fuera de una función trigonométrica, hay que usar radianes. Bien, una vez aclarado eso, ahora hagamos esto, 0.0020235. Y acá 0.00235. A ver, ¿eso aproximadamente cuánto es? Igual 0.9999. Mira. O sea, sería 1, redondeando. Fíjense que en ambos casos tenemos seno de un número muy pequeño sobre un número muy pequeño. Ahora vamos a ver esto. Seno de 0.0021 sobre 0.0001. Y 0.40 sin 1. El otro 0.2021. 21. Ahora, ¿cuánto es esto? 209.999. ¿Otra vez? 209.999. Otro número. Otra vez, en el primer problema, seno de un número muy pequeño sobre un número muy pequeño. En el segundo problema, seno de un número muy pequeño sobre un número muy pequeño. En el tercer problema, seno de un número muy pequeño sobre un número muy pequeño. Pero hay una diferencia esencial. ¿Alguien se da cuenta en los dos primeros problemas que no ocurre en el último? ¿Qué es? ¿Que difiere la cantidad de decimales? Y está bien. ¿Algo más? ¿Es diferente del otro? Ya. A ver, en realidad ocurre esto. En el primer caso estamos diciendo seno de un número muy pequeño sobre el mismo número. En el segundo también. En el tercero no es así. Seno de un número muy pequeño sobre otro número muy pequeño. Resulta que cuando el número pequeño es exactamente el mismo, eso siempre va a ser 1. Y si no, no. ¿Sí? En otras palabras, debemos tener seno de un número muy pequeño sobre el mismo número. El mismo número. Acá, fíjense que acá eso no ocurre. No se mira mucho el cursor, ¿no? Es problema de conexión. Bien, entonces eso hay que tener muy en cuenta. ¿Está bien? Para todo lo que vamos a hacer, eso tiene que ser vital. Acá lo mismo que esto. Entonces, en el teorema, fíjense, en el teorema estamos diciendo x cerca de 0. Entonces, x es muy pequeño. Y acá es ese mismo x. Entonces, acá tenemos seno de un número muy pequeño sobre el mismo número. Eso es 1. ¿Está bien? Bien, el primer problema que vamos a resolver acá va a ser lo siguiente. Sí, el primer ejercicio. A ver, antes me he olvidado comentar esto. Aquí lo voy a hacer. Miren lo siguiente. A ver, esto es un comentario simplemente. Límite cuando x tiende a 0 de x cubo menos x sobre 2x cuadrado más x. Eso es indeterminación claramente 0 sobre 0.
¿qué esperamos obtener en el numerador y en el denominador para eliminar la indeterminación? En estos problemas, en este problema ha sido el factor x más 3. ¿Verdad? En este problema ha sido el factor x menos 2. Acá ha sido x menos 1. Entonces, en este problema, dígame, en este ejercicio, ¿qué factor esperamos tener para cancelar la indeterminación? X. X. Entonces, acá tendríamos, Cero. ¿sí? Límite cuando x tiende a 0, x. Y claro, y podemos obtener, ¿no? Y acá x cuadrado menos 1. Y ahora ahí cancelamos, ¿verdad? Esto con esto. ¿Sí? Entonces tengamos presente esa idea. Vamos a tomar ahora un otro límite. Lo vamos a plantear como ejercicio. Y vamos entonces, ejercicio. Calcular el límite cuando x tiende a 0 de el límite cuando x tiende a 0 de lo siguiente. 1 menos coseno de x sobre x. Entonces, fíjense que eso es indeterminación 0 sobre 0. En el denominador tenemos x. Para cancelar la indeterminación, ¿qué esperamos tener en el numerador? X. X. ¿Está bien? Esperamos tener x en el numerador. Para cancelarlo, se vuelva 1, ¿verdad? Sin embargo, el numerador no es polinomio. Por tanto, no esperamos obtener, es imposible obtener x. Al menos no con lo que sabemos. Con técnica, el método de series es posible, pero eso no estamos viendo siquiera. Y vamos a ver. Entonces diríamos, no se puede obtener x acá en el numerador para hacer la cancelación. Pero aquí hay una luz. ¿Verdad? Acá tenemos lo siguiente. Esto que tenemos acá nos dice esto. No espere encontrar x, pero sí podría pensar en encontrar seno de x. Porque una vez que tengamos seno de x con x, es como si se cancelaran. Literalmente es así, ¿verdad? Como si se cancelaran cuando x tiende a 0. Ojo, ¿no? Eso solamente sirve cuando x es muy pequeño. Eso es lo que hemos calculado hace rato. Bien, entonces abandonamos la idea de obtener x en el numerador, pero sí, ahora planteamos el problema de encontrar seno de x en el numerador. Esto voy a llamarlo L para no repetir. Bien, escribamos entonces solución. Pues, ¿cómo vamos a resolver este problema? L es el límite cuando x tiende a 0. En el numerador lo que vamos a hacer es aplicar la conjugada. Ustedes se darán cuenta, me dirán, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que hay que hacer eso? No hay pues un algoritmo, una especie de la, le, li, lo, lu. No hay. Hay que hacer una buena cantidad de problemas, hay que haber resuelto muchos ejercicios para tener esas ideas, ¿no? Entonces, conjugada en el numerador, o sea, multiplicamos por 1 más coseno de x. El resultado va a ser 1 menos coseno cuadrado x sobre x. Y claro está, hay que dividir entre la conjugada. 1 más coseno de x. ¿Están bien? ¿Y eso aquí es igual? Aquí es igual 1 menos coseno cuadrado de x.
Seno cuadrado. Muy bien. Seno cuadrado de X. Entonces acá arriba tendríamos, pero vamos a hacerlo paso por paso, este primer problema. Esto repetimos. Acá sería seno cuadrado X sobre X. Y acá 1 sobre 1 más coseno X. Y esto es igual al límite cuando X tiende a 0. Ahora recuerden, la idea es tener seno X sobre X. Entonces, lo que hacemos es reescribir esto de acuerdo a lo que nos conviene. Es usual decir, ¿por qué estamos haciendo esto? La respuesta, porque nos conviene. Noten que ahora acá tenemos dos funciones. El límite de esto existe, es 1. El límite de esto es una función continua en el 0, por tanto existe. ¿No? Entonces, acá el problema ha terminado. El límite de la primera parte es 1. Y el límite del otro es seno de 0 es 0 sobre 1 más coseno en 0. Coseno en 0 es 1. 1 más 1, 2. Listo. Y esto es igual a 0. Y entonces tenemos un nuevo teorema. Por tanto, el límite cuando X tiende a 0 de 1 menos coseno X sobre X, eso es 0. Y así tenemos dos resultados fundamentales en los límites trigonométricos. ¿Sí? Bien, entonces, así tendríamos dos resultados. Límite de seno X sobre X es 1 y límite de 1 menos coseno X sobre X, eso es 0. ¿Sí? Bien, ¿algún comentario que tengan? Esos dos resultados ahora los vamos a generalizar. Nuevamente, repetimos lo que hemos dicho hace rato. Esto se traduciría en palabras diciendo seno de un número muy pequeño sobre el mismo número, eso es 1. Acá, 1 menos coseno de un número muy pequeño sobre el mismo número, eso es 0. Pues ahora lo que vamos a hacer es generalizar esto. ¿Sí? Vamos a colocar acá una generalización, o sea, algo más general. Entonces, vamos a venirnos acá. Coloquemos un subtítulo generalización. Bien, ahora es importante, a ver, que me atiendan antes de esto. A ver, atiendan esto, por favor. Esto es fuente de gravísimos errores después. Imagínense, a ver, nos olvidaremos temporalmente un ratito de matemáticas. Imagínense que de repente están distraídos, pero están con el televisor encendido y de repente dan la mirada al televisor y empieza a hablar de algo. Y empieza a decir, uy, qué barbaridad, ¿cómo puede ser eso? No, empiezan a protestar. Y le comentan eso a alguien que está cerca, o un familiar, amigo, yo qué sé.
Le dicen, esto está ocurriendo. Pero él, la otra persona, él o ella, ha visto la noticia completa y les dice, pero no. Estás equivocado. Es que tú has visto solamente la última parte, no has visto la primera parte de la noticia. Lo que quiero decir es lo siguiente. Eso es verdad, ¿no? Cuando uno ve un pedazo de una noticia, o alguien a propósito nos hace ver un pedazo de la noticia, posiblemente sea falsa la conclusión a la cual lleguemos. ¿Verdad? Ahora volvemos a matemáticas, a cálculo. Si nosotros leemos o interpretamos o vemos o aplicamos solamente una parte de lo que a continuación vamos a escribir, es seguro, estamos cometiendo un grave error. Pues hay que leer esto en todo el contexto que se pueda. Sí, de principio a fin. Si leemos solamente una parte, de seguro que eso es falso. Bien, entonces vamos a enunciar la generalización en estos términos. Miren, decimos generalización. Miren, si el límite cuando x tiende a 0 de una función g de x es 0, entonces inciso A. El límite cuando x tiende a 0 de seno de g de x sobre g de x, esto es 1. Inciso B, límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de g de x sobre g de x, esto es 0. ¿Sí? Noten que esto y esto están acá, solamente que ahora de manera generalizada. Bien, ahora vamos a empezar a resolver ejercicios y vamos a ir de menor a mayor. ¿Sí? O sea, de lo más simple, poco a poco vamos a aumentar la dificultad. El primer ejercicio que proponemos es esto. El límite cuando x tiende a 0 de lo siguiente. De seno de 2x cubo más 4x menos 1 sobre 2x cubo más 4x menos 1. Bien. ¿Cuánto es eso? 1. 1. A ver. Miren, no se avergüencen de esto. Es propio de su edad. ¿Sí? Cuando tengan mi edad, no van a creer rápidamente en lo que se dice. Van a dudar, van a ver. Pero en su edad nos gusta, quizás por costumbre, todos hemos sido así, yo también, ¿sí? Leer solamente lo que nos interesa en una noticia. No nos interesa ver el contexto. ¿Sí? Les he prevenido y no lo han hecho. No les reitero, no se avergüencen. Sí, eso es así.
Ha sido con ustedes, ha sido con las anteriores generaciones y va a seguir siendo seguro por mucho tiempo. Ahora sí, lean bien el teorema, la generalización, y díganme, ¿eso es 1? Solo si la función 2x cubo más 4x menos 1 es igual a 0. Bien, ¿quién es g de x? Ahora estamos bien. ¿Quién es g de x? 2x cubo más 4x menos 1. Bien, el polinomio de grado 3 es x. En el límite, ese polinomio es 0, ¿se cumple esto? No. 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 Entonces, esto no tiene por qué ser 1. ¿Verdad? No tiene por qué ser 1. Entonces, hay que mirar esto para poder emplear esto. Esto es hipótesis, ¿verdad? Es la conclusión. Entonces, no podemos ignorar esto. ¿Sí? Hay que leer la noticia completa, la noticia en el contexto que nos dicen. Y aquí el contexto es, si el límite de g de x es 0, entonces seno de g de x sobre g de x es 1 y 1 menos coseno de g de x sobre g de x es 0 en el límite. ¿Sí? 2. Segunda observación. Hemos dicho varias veces, antes de calcular el límite, de realizar algún proceso, hay que comprobar si es indeterminación. Quizás es una función continua. En este caso, por ejemplo, está claro que esto es una función continua. Noten que el denominador no se hace 0. ¿O sí? No se hace 0, ¿verdad? Esta es una función continua. Su límite se calcula reemplazando. Ahora sí, dígame cuánto es el límite. Seno de 1. Muy bien. Seno de 1. Correcto, está muy bien. Sí, vamos a hacer todos los pasos. Seno en menos 1 sobre menos 1, y eso evidentemente es seno de un radiano. ¿Verdad? Menos 1, signo sale fuera de la función seno, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, acá vamos a colocar de todos modos una observación. Y vamos a decir, nótese que el límite, cuando x tiende a 0, de 2x cubo más 4x menos 1 es igual a menos 1. ¿Verdad? No es 0. Por eso no podemos emplear esto. ¿Sí? Bien, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que mirar las cosas en el contexto que supone hay que ver, ¿no? Bien, ahora vamos a subir un poquito la dificultad. Ahora vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir esto. A ver, aquí tenemos esto. Otro ejercicio. El límite cuando x tiende a 0 de seno de 8 por x sobre 7 por x. La función candidata a ser g de x podría ser 8x, o también 7x, ustedes digan ustedes. Pero imagínense, por ejemplo, que sea 8 por x. Está claro que su límite en 0 es 0. Es decir, podemos emplear el anterior resultado. Si x está cerca de 0, 8x está cerca de 0. 7x también. Pues realmente acá tendríamos
seno de un número muy pequeño sobre un número muy pequeño. Pero ahí hay que razonar y ver ese comentario que hacíamos hace rato. A ver, ¿qué habría que hacer ahí? ¿Quién sería? Bueno, aceptemos que g de x es 8 por x. Después decimos, ¿por qué no puede ser 7x? Podemos escribir 7. ¿Qué habría que hacer, perdón? Podemos escribir 7x como 8x sobre x. Muy bien. A ver. Claro, en vez de 7 ahí debía estar 8. Pero claro, no lo podemos borrar y hacer, ¿no? Pero hacemos un trabajo de álgebra. Muy bien. Es lo que hay que hacer. Bien, entonces ahora haremos paso por paso. ¿Qué haríamos con el 7, que no debía estar ahí? Utilizamos este resultado antes. Límite de una constante por f de x es igual a la constante por el límite de f de x. No importa si extienda, bueno, extienda a p o lo que sea. ¿Por qué es esto? Recuerden un teorema. Límite de un producto es el límite del primer factor por el límite del segundo factor. Pero el límite de la constante es la misma constante. Literalmente diríamos, las constantes pueden salir fuera del límite. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos oportunidad de aplicar eso. Ese número 7, ahí no debiera estar. ¿Verdad? Eso no debería preocuparnos, porque esto se puede escribir de esta manera. Límite cuando x tiende a 0, seno de 8 por x. Acá x. ¿Qué pasa con el 7? Lo colocamos ahí. ¿Sí? Un séptimo, ¿verdad? Acá, como tener un séptimo. Sale fuera, aquí 1. Bien, pero este límite no es 1. ¿Qué nos falta? Lo que decías. 8. 8. Ahí nos falta el 8. Pero no podemos colocar ahí un número impunemente, ¿no es cierto? Tenemos que, ¿dónde colocar otro 8? En el numerador eso En el sería como la numerador. constante igual. Muy bien. Acá colocaríamos, ¿verdad? En el numerador 8. Y eso sale fuera. Muy bien lo que ha dicho. 8. Ahora sí. Esto es 1. ¿Sí? En el límite esto es 1. Lo voy a colocar así. Otra vez alguien está preguntándose, ¿y tenemos que hacer esto así? Claro que sí. Sí. Noten que de acá, para llegar de esta parte en rojo a la parte en negro, ni siquiera es álgebra dura, álgebra elemental. ¿Sí? Conclusión, esto va a ser igual a 8 séptimos. Listo, hemos resuelto. Bien. Creo que no vamos hasta ahí nomás, vamos a llegar. A ver, un ejercicio, no llegamos ahí. Bien, entonces, tienen problemas en el texto, revisen por favor esos ejercicios. Y vamos a continuar el día sábado, ¿no? Bien, entonces, nos vemos el sábado. Terminamos la clase aquí, jóvenes. Bien, pueden retirarse. Gracias.